Hola, vamos a trabajar hoy el nombre. El nombre es una categoría gramatical que también se ha llamado durante muchos años sustantivo. El sustantivo o el nombre puede ser una palabra o un grupo de palabras que pueden ser el sujeto de un verbo, ¿sí? O más bien el núcleo de un sintagma nominal y que corresponde semánticamente a un objeto de pensamiento. Pueden ser seres, cosas o propiedades, estados, sentimientos, procesos, relaciones o cantidades, según la definición que nos ofrece Le Robert, un diccionario. Hay varios tipos de nombre. El primero son los nombres comunes. Estos nombres pueden hacer referencia a seres o cosas que pertenecen a la misma categoría semántica. Por ejemplo, animal es un nombre común y no hace referencia a un animal específicamente, sino a una categoría grande de seres. O por ejemplo, persona. Persona también es un nombre común porque hace referencia a una categoría general de un tipo de seres. Ahora, la segunda categoría o el segundo grupo son los nombres propios. Estos nombres hacen referencia a un individuo o a un grupo de individuos, a un lugar o a algo que es único. Incluso si el nombre se repite, se hace referencia a algo único, como por ejemplo Marie Curie, ¿cierto? Es un nombre de una persona muy particular, un individuo. O Paris es una ciudad, incluso si varias ciudades pueden tener el mismo nombre, este nombre es un nombre propio. Muy bien, vamos a ver algunas características de los nombres. En primer lugar, los nombres pueden estar acompañados de otros tipos de palabras u otras categorías gramaticales, como por ejemplo los determinantes. Pueden ser artículos definidos o indefinidos, como por ejemplo une fille, ¿cierto? El nombre es fille, un nombre común, acompañado del artículo indeterminado une. Puede ser le Dubois. Dubois es un nombre propio y está acompañado de un artículo determinado le pluriel. O por ejemplo, plusieurs amis. También puede estar acompañado de adjetivos, como por ejemplo, une belle plage, el nombre es plage, el adjetivo es belle. O la femme intelligente, el nombre es femme y el adjetivo es intelligente. También puede estar acompañado de grupos preposicionales, como por ejemplo, la maison de mon frère. El grupo preposicional corresponde a lo que está introducido por una preposición, como de o a. En este caso, la maison es el nombre y el grupo preposicional es todo lo que está después de la preposición junto con ella. De mon frère. También puede ir acompañado de otros grupos nominales que están en aposición o que son una especie de explicación, como por ejemplo ma mère. Ma mère es el nombre y tenemos una ampliación de ese nombre que es otro nombre, Jeanne. Ma mère, Jeanne. Está haciendo una precisión. Muy bien. Los nombres en francés tienen, o más bien imponen siempre, dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el género gramatical, ¿cierto? Como vimos, pueden estar acompañados de adjetivos, de otros nombres, de grupos preposicionales y de artículos, pero todas esas categorías de palabras van a estar supeditadas al nombre. El nombre les va a imponer la categoría, el género gramatical y otra característica. Por ejemplo, el género gramatical en francés es de dos clases, masculino o femenino. En el caso que tenemos aquí, tenemos femenino, une fille, ¿cierto? Fille es femenino, es un nombre femenino, por lo tanto, el artículo que la va a acompañar tiene que ser femenino también. Une fille. Forêt, un nombre común, también es femenino y por lo tanto el artículo que va a acompañar a forêt tiene que estar
en femenino, en su forma femenina. La forêt. Y con nombres propios también sucede lo mismo siempre que acepten artículos, como por ejemplo los países. Los países en francés son femeninos y masculinos y necesitan artículos, como el caso de Norvège, la Norvège. También tenemos los nombres masculinos que van a imponer el género masculino, como garçon, y entonces necesita un artículo masculino, un garçon. Boulevard, un boulevard. El país, un nombre propio, Brésil, le Brésil. También los nombres van a imponer un número, van a imponer el plural o el singular, como por ejemplo maison, en este caso es un nombre común singular, el artículo debe ser singular también, la maison. Si fuera plural, como el caso de maison que tenemos en pantalla, entonces sería les maisons. Muy bien, vamos a ampliar cada tema. El género gramatical en primer lugar. Los nombres femeninos normalmente van a tener una E final, como por ejemplo, étudiante, ¿cierto? Si tiene esta E final que me obliga a pronunciar la T, étudiante es el femenino y para el masculino solamente es el sonido nasal final, étudiant, étudiant. No pronuncio la T porque no hay una vocal después que me obligue a pronunciarla. Los nombres que terminan siempre en E, ¿cierto? En todos los casos, son tanto masculinos como femeninos y es el contexto el que nos va a decir qué género tiene en cada momento. Por ejemplo, tenemos un concierge. La palabra concierge, las personas que hacen la limpieza en edificios, por ejemplo, concierge, termina siempre en E. Así que si lo acompaño de un artículo masculino, sé que esta palabra está funcionando como un nombre masculino, un concierge. Pero si está acompañado de un artículo femenino como une, entonces sé que concierge en este caso es femenino, une concierge. Ahora, algunas terminaciones nos permiten conocer el género gramatical de las palabras, pero es muy importante hacer la aclaración de que en francés existen demasiadas excepciones. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es solo una guía, pero no son reglas que se cumplan al 100%, por un lado. Y por otro lado, tampoco es una lista súper exhaustiva. Es simplemente una lista de las posibilidades que hay, pero siempre pues las lenguas evolucionan, son cambiantes y hay muchas más posibilidades. Esta lista es bastante completa, pero no es exhaustiva. Muy bien, entonces las terminaciones que nos muestran el femenino. En primer lugar, las que terminan en T, como por ejemplo la curiosité, la curiosité, la liberté, la liberté. Si yo veo que una palabra termina en T, ¿cierto? T más E apostrofada, tildada, lo más probable es que sea una palabra femenina, pero la única forma de corroborar al 100% el género gramatical de una palabra es consultándola en el diccionario. La terminación ur, comme la coiffure, l'aventure, son palabras femeninas. Las palabras que terminan en i, e, pero solo vamos a pronunciar la i, como par exemple la vie, vie, la boulangerie, boulangerie. Estas palabras terminadas en ie, pero que solo pronunciamos la i, generalmente son femeninas. También las que terminan en graphie, como par exemple la photographie, la démographie. Tech, las terminaciones de tech, la bibliothèque, la discothèque. Las terminaciones en ion, aquí podemos tener desde t, ion o solo ion, como par exemple l'information,
information, la région. Estas palabras que terminan en ion, casi el 100% de las veces son femeninas. También las que terminan en s, dos s, es, gentillesse, la politesse. Las terminaciones en ons, ¿sí? A veces también tenemos palabras que terminan en ance, es la misma pronunciación, ons. La prudence, la tolérance. Pero tenemos una excepción, le silence tiene la misma terminación, pero es una palabra masculina. Entonces, vamos viendo que hay irregularidades. También tenemos las palabras que terminan en e tildada más otra e, como por ejemplo la journée, la pensée, pero tenemos varias excepciones, como por ejemplo le lycée, le musée. Son dos palabras que terminan con e tildada más otra e, pero son masculinas. Aparte de estas excepciones, el resto de palabras que terminan con doble e son femeninas. Las palabras que terminan en n, ¿cierto? Dos n's, o en on, o, dos n's, o, como musicienne, la championne, son palabras femeninas. Tenemos también las palabras que terminan en euse, como por ejemplo la serveuse, la chanteuse. Vamos a ver más adelante en la formación de palabras que cada palabra proviene de diferentes, de otros tipos de palabras. Pero cuando se forman y quedan en la terminación euse, quiere decir que son femeninas. También tenemos la terminación et, dos t, La trompette es un ejemplo. Y tenemos una excepción, le squelette. Muy bien, ahora vamos con las terminaciones od, ad, ud. Como por ejemplo, la méthode, la salade, la certitude. Estas terminaciones casi siempre nos van a marcar palabras femeninas. Ahora, las que terminan en partículas o morfemas que nos muestran el masculino. En primer lugar tenemos O, ¿cierto? O puede ser E-A-U o simplemente A-U, ¿listo? Como por ejemplo, le bureau, le manteau. Estas palabras que terminan en el sonido O, que se escribe con varias vocales, son masculinas. Tenemos las terminaciones en ment, como por ejemplo, l'appartement, le gouvernement. Las palabras ment son palabras masculinas. Las palabras que terminan en IER y que solamente vamos a pronunciar hasta la E, IE, le pompier, le cahier, son palabras masculinas. Las palabras que terminan en phone, como por ejemplo le téléphone, le microphone. Las palabras que terminan en age, como le voyage, le garage, pero tenemos algunas excepciones. La plage, la page, son palabras que terminan en age, pero que son femeninas. El resto normalmente son masculinas. Las palabras que terminan en heure, como serveur, conducteur, le serveur, le conducteur. Normalmente la terminación heure nos va a dar información morfológica que indica la persona que realiza la acción de servir y de conduire. En este caso, le serveur, le conducteur. Tenemos las palabras que terminan en en, como por ejemplo, musicien, colombien, son palabras masculinas. Ya vimos en la slide anterior cuáles eran las palabras que terminaban de manera diferente para marcar el femenino. En el caso del femenino era dos n's, o euse en vez de heure.
También tenemos las palabras que terminan en isme, que sucede lo mismo en español. Las palabras ismo son palabras masculinas en español, igual en francés. Isme, como por ejemplo le réalisme, todo lo que indique un movimiento político, artístico, cultural. Muy bien. Tenemos también otra información importante sobre el género. Algunas palabras cambian su género dependiendo, algunas palabras cambian su sentido si cambiamos su género. Tenemos un ejemplo claro y es voile. La palabra voile puede ser masculina o puede ser femenina, pero en cada caso significa algo diferente. Un voile es un velo, puede ser el velo del matrimonio o el velo que se utiliza en algunas religiones para cubrir parte del cabello y parte de la cara de las mujeres. Un voile, un voile. Por el contrario, si tenemos la palabra voile, pero en este caso femenina, une voile, estamos refiriéndonos a las velas de los barcos, a la tela con la que los barcos se impulsan gracias al viento. Voile, une voile. Entonces vemos que es la misma palabra, pero dependiendo del contexto y el sentido que necesitemos, debe cambiar su género. Hay muchas más, como por ejemplo, un manche, une manche. Tenemos un poste, une poste. Le mode, la mode. Le physique, la physique. Un moule, une moule. Un livre, une livre. Un tour, une tour. Muy bien. Un tour es una vuelta, como le Tour de France. Le Tour de France. Oui, ou le Tour d'Espagne. O un tour touristique. Estas palabras nos van a marcar una vuelta. Si por el contrario es un tour, está haciendo referencia a una torre, como la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Si es un livre, estamos hablando de un libro. Pero si decimos un livre, vamos a estar diciendo una libra, es decir, una unidad de medida. Un livre. Un moule es un molde, como los moldes de pastelería. Un moule. Si decimos une mule, va a ser un mejillón o uno de estos crustáceos que se come, que vienen en concha. Un moule. Le physique es la apariencia física. Le physique, el físico de una persona. Y si digo la physique, estoy hablando de la ciencia, la física. En el caso de le mode, es la manera de realizar algo. Le mode de parler, la forma de hablar. Pero si digo la mode, estoy hablando de la moda. Tenemos un poste. Un poste es la posición o el trabajo que ocupa una persona. Un poste. Y durante mucho tiempo también se ha utilizado, o es o más bien su origen, hace referencia a la posición que tiene un soldado dentro de una trinchera. Un poste. Y une poste hace referencia a la oficina del servicio postal. Une poste. Un manche es el mango con el que se cogen ciertos utensilios, como por ejemplo el mango de una paila o el mango de una pala. Un manche, un manche. Y une manche hace referencia a la manga de la ropa. Une manche. Entonces vemos que el género gramatical de algunas palabras es mixto, puede ser femenino o masculino, pero este cambio en el género cambia el sentido de la palabra. Perfecto, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Es femenino o es masculino? Vamos a recordar. Bureau, bureau. Le bureau es masculino. La terminación o es masculina. Siguiente.
raisonnement, raisonnement. Ment, ¿qué terminación, qué información gramatical nos da? Nos da el género masculino. Le raisonnement, si termina en ment, lo más probable es que sea una palabra masculina. Muy bien. Peinture. Peinture termina en ur, lo que significa que es la peinture. Si tenemos la palabra interphone, interphone, todo lo que termina en phone es masculino, pero como empieza por vocal, vamos a tener L apóstrofe, l'interphone. Géographie termina en afi, géographie. Sabemos que las palabras que terminan en fi, afi son femeninas. Cerisier, un cerezo, cerisier. Es una palabra que termina en IER y que pronunciamos solo hasta la E. Cerisier, cerisier. Es masculina. Poésie, las palabras que terminan en I. Poésie. Las palabras que terminan en solamente el sonido I y que se escriben además con E son palabras femeninas. La poésie. La poésie. Y tenemos la palabra bonté. Termina en T, E con tilde. Bonté o E acento. Bonté es una palabra femenina. Muy bien, ahora vamos a pasar a la formación de los nombres. Los nombres pueden formarse a partir de dos otras categorías de palabras. Puedo tener nombres a partir de adjetivos. Vamos a trabajar primero los adjetivos. Si tengo un adjetivo más la terminación er, voy a tener entonces un nombre, como por ejemplo le. Le. El adjetivo le significa feo. En este caso está en masculino. Le. Y cuando le pongo la terminación er, voy a obtener la laideur. Generalmente estas palabras derivadas de adjetivos van a ser femeninas, incluso si terminan con er. La laideur. Tenemos los adjetivos que van a terminar con t y se van a convertir en nombre. Adjectif plus t. Sabemos que la terminación t también nos va a dar palabras femeninas, como por ejemplo, rapide es el adjetivo, rápido. Rapide. Y si le ponemos t, nos va a dar rapidité, la rapidité, la velocidad o la rapidez. Adjectif plus s. Cuando ponemos la terminación s con un adjetivo nos va a dar también palabras femeninas y tenemos el adjetivo riche, rico o rica, puede ser ambos femenino o masculino, riche. Y cuando le pongo la terminación s, nos va a dar un nombre femenino, la richesse, la riqueza, la richesse. También tenemos los adjetivos que se van a terminar en ons y en ons. Es la misma pronunciación con A o con E. Como por ejemplo, élégant, élégant, elegante, en este caso es masculino, élégant. Y cuando le ponemos la terminación nos va a dar l'élégance, l'élégance. Tenemos la palabra, el adjetivo puissant, puissant. Puissant es poderoso, en este caso masculino, puissant. Y cuando le ponemos la terminación onze, nos va a dar la puissance, es decir, el poderío, la puissance. Muy bien. También podemos formar nombres a partir de verbos. Cuando tenemos un verbo que se termina en er o en euse, nos va a indicar la persona que realiza la acción, como dijimos anteriormente. Er para masculino, euse para femenino. Vimos que los adjetivos más la terminación er nos dan palabras femeninas. En este caso, tenemos dos tipos de palabras derivadas de los verbos, femeninas y masculinas.
comme par exemple nager, nager, nageur, nageuse, nageur, nageuse, nadador, masculino, y nageuse, nadadora, femenino. Tenemos los verbos más la terminación ter o la terminación trice, como por ejemplo traduire, traduire, traducir. Traducir con la terminación ter nos va a dar traducteur, traductor, traducteur. Y traduire con la terminación trice nos va a dar traductrice, traductrice, es decir, traductora. Las personas que realizan la acción, pero femenino y masculino. Tenemos verbos más la terminación tion. Recordemos que siempre la terminación tion nos va a dar palabras femeninas, como por ejemplo traduire, y esta vez si le ponemos tion nos va a dar la palabra traducción. Traducción. Esto es la traducción femenina. Y tenemos además verbos más la terminación man. Habíamos dicho que las terminaciones en man nos dan palabras masculinas, como por ejemplo changer, cambiar, changer. Si le ponemos la terminación man, nos va a dar le changement, el cambio. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué nombre puede ser derivado del adjetivo rojo? Rouge. ¿Qué nombre podríamos sacar de esta palabra? Rouge. Tenemos la rougeur, la rojez, cuando nos ponemos rojos. Payer, un verbo. Payer. ¿Qué palabra podríamos derivar de payer? Podríamos derivar la palabra paiement. Paiement. El pago. Tenemos ya un nombre. Facile, un adjetivo. Facile. ¿Qué palabra, qué nombre podríamos derivar a partir de este adjetivo? Facile. Si lo necesitan, pueden pausar el video mientras piensan las posibilidades y luego darle play para ver la respuesta. De facile podemos derivar el nombre la facilité. La facilité, la facilidad. Del adjetivo important, en este caso está masculino, important, importante, important. Podemos derivar el nombre l'importance, la importancia, l'importance. Del verbo prononcer. ¿Qué nombre podemos derivar del verbo prononcer? La prononciación, la prononciación. Del adjetivo jeune, joven. Jeune es un adjetivo tanto femenino como masculino, porque termina en E. Jeune. De jeune podemos derivar la palabra jeunesse, la jeunesse, la juventud. Del verbo diriger. De este verbo podemos derivar la palabra directrice, el nombre directrice o el nombre directeur. La persona que lo hace puede ser femenina o masculina y va a ser la directrice o le directeur. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el número en los nombres. Cómo nos damos cuenta del singular y el plural o cómo podemos hacer el plural de un nombre singular. Muy bien, primero tenemos dos tipos de nombres, los nombres simples y los nombres compuestos. Así que vamos a verlos de manera separada. Los nombres simples, para hacer el plural, van a tomar normalmente una S final. Como por ejemplo, un meuble, un mueble, un meuble, simplemente va a tomar una S final que va a marcar su plural, pero atención, en la pronunciación no se va a escuchar. Un meuble, un mueble, des meubles, muebles, des meubles. No cambia la pronunciación, pero en la ortografía tenemos que marcar el plural.
Tenemos muchas excepciones a esta S. Tenemos, por ejemplo, la palabra bijou, joya. Bijou termina en OU, pero para formar su plural no toma S, sino que toma X. La palabra chou, coliflor, también va a tomar simplemente la X. Caillou, como roca, va a tomar X en vez de S. La rodilla, genou, también toma X y pulga o piojo, va a tomar la X. Otros nombres van a tomar X, ¿sí? Pero no son excepciones como las anteriores, sino que cuando las palabras terminan en O o en E, como en AU, EAU o en EEU, estas terminaciones nos van a exigir normalmente una X para el plural, como en el caso de un cadeau. Un cadeau, singular, un regalo. De cadeau, de cadeau. Y estos van a ser regalos en plural. La pronunciación entre el singular y el plural no cambia. Lo único que nos va a marcar el plural de manera sonora es el artículo. Un cadeau, singular, de cadeau, plural. Y tenemos una excepción como des pneus, los neumáticos de los carros o de las llantas, des pneus, un pneu, des pneus. Tanto singular como plural suenan igual, pero el plural de pneu, a pesar de terminar en EU, va a ser S en vez de X. Entonces vemos aquí que siempre las lenguas nos van a presentar irregularidades. Las palabras que terminan en AL o en AIL y que normalmente no se pronuncia, esa L normalmente, van a ser el plural con AUX. Por ejemplo, journal, una palabra en la que sí se pronuncia la L. Journal, un periódico. De journaux, el plural va a ser O con X. De journaux, pero solo pronunciamos O. Y aquí también tenemos algunas excepciones, como por ejemplo de bal, los bailes, de bal, el tipo de baile, y de festival, de festival. También está la palabra general, el rango militar, no va a ser généraux, sino general con S. Si el nombre en singular se termina en S o X, si esa palabra normalmente en singular lleva S o lleva X, el plural va a ser idéntico, no va a cambiar nada. Entonces, algunos nombres simples son muy irregulares y nos van a dar un plural igualmente irregular, como por ejemplo un monsieur y de messieurs. Vemos que la base del singular no es la misma base del plural, pero ambas palabras hacen referencia a lo mismo, es el mismo nombre, solo que una es plural y otra es singular. Tenemos también la palabra ojo, un œil, œil, un œil, un ojo, des yeux, los ojos o ojos, des yeux. Entonces vemos que tampoco la base de ojo no se parece a la de ojos, pero hacen referencia a lo mismo. Lo único que va a cambiar es el número singular y el número plural. Con algunos ejercicios. En primer lugar, ¿cuál es el plural de esta palabra? Neveu. Neveu termina en EU, así que el plural debería estar con X. Neveu. Neveu. Neveu es sobrino. Un neveu, des neveux. Nuevamente notamos que la pronunciación entre el singular y el plural no cambia, solo cambia la ortografía. Clou, clou, un clavo, clou. ¿Cómo debería hacerse el plural? Con una S, clou, clou, misma pronunciación. Pays, termina en S, pays, aunque no suena. Pays,
el plural de los nombres que tienen en el singular una S o una X es idéntico. Pays, pays. Metal, metal, metal. Las palabras, los nombres que terminan en AL, forman el plural con AUX, meto, meto. Velo, bicicleta, velo. Normalmente, la mayoría de palabras que terminan en vocal o en otras consonantes diferentes a las combinaciones vocálicas que vimos anteriormente, van a tomar simplemente una S. Velo, velo, misma pronunciación. Muy bien. Es importante también saber que tenemos los nombres compuestos. Los nombres compuestos son nombres que tienen en su estructura dos nombres o más. El plural de estos nombres es un poco largo, entonces vamos a ver cómo se forman. En primer lugar, tenemos los nombres compuestos que están hechos de dos nombres, ¿cierto? Cuando tenemos dos nombres juntos, pero que funcionan como un solo nombre, ambos nombres van a tomar el plural. Van a pluralizarse ambos nombres dentro de la palabra. Por ejemplo, un aller-retour, una ida y vuelta, como una ida y vuelta en avión. Un aller-retour, vemos que tiene dos palabras, aller-retour. Esos dos nombres van a tomar el plural, como vemos a la derecha, des allers-retours. S para ambas palabras porque ambos son nombres y van a tomar el plural. Si tenemos un adjetivo más un nombre, nuevamente ambas palabras van a formar el plural. Como por ejemplo, un grand-parent. Tenemos grand, que es adjetivo, y parent, que es nombre. En este caso, ambos van a tomar S para el plural, des grands-parents. Tenemos una excepción y es la palabra demi-heure, media hora. Une demi-heure. En este caso, el adjetivo demi no toma plural y solamente lo va a tomar el nombre heure, pero es excepción. Tenemos también nombres compuestos de verbo más nombre. En este caso, el verbo siempre es invariable y nunca se va a poner en plural. Como por ejemplo, un porte-monnaie, ¿cierto? Una monedera. Porte es un verbo. Porte, en este caso derivado del verbo porter, llevar, cargar. Y monnaie es el cambio. Un porte-monnaie. En este caso, monnaie no tiene plural porque es una palabra que no se pluraliza nunca. Entonces va a quedar igual, de porte-monnaie. Lo único que nos va a marcar el plural en esta palabra compuesta es el artículo. Un porte-monnaie singular, de porte-monnaie. También tenemos nombre más preposición más nombre y en este caso solo el primer nombre es el que va a llevar el plural, como en el caso de arco iris. Un arc-en-ciel, un arc-en-ciel. Y cuando lo ponemos en plural, solo el primer nombre va a pluralizarse. El resto queda igual. Des arc-en-ciel, des arc-en-ciel. La pronunciación es la misma. Arc-en-ciel, singular, arc-en-ciel, plural. Es importante que nos aprendamos estas reglas a la hora de escribir. En la oralidad no vemos la diferencia entre el plural y el singular a menos de que sea la terminación AUX. Pero es muy importante saber en qué momentos debemos de escribir esas S o esas X que nos marcan los plurales, porque eso va a hablar mucho de nuestro nivel de comprensión escrita y de producción escrita y de nuestra comprensión gramatical de la lengua francesa. Muchas gracias.